Juicios de Nuremberg, la condena a la maquinaria del mal y el nacimiento de la justicia global. El 20 de noviembre de 1945, en una ciudad alemana reducida a escombros, 8 jueces de las Naciones Aliadas tomaron asiento frente a 21 de los hombres más poderosos del ya derrotado Tercer Reich. El Palacio de Justicia de Nuremberg, milagrosamente intacto, se convirtió en el escenario de un experimento jurídico sin precedentes. Por primera vez en la historia, los líderes de un Estado serían juzgados por una coalición internacional por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y, lo más novedoso, crímenes contra la humanidad. No había manual, no había leyes previas que regularan un juicio de esta magnitud, solo la evidencia abrumadora de un horror sistemático, el Holocausto. Estos juicios no solo buscaban impartir justicia por los 6 millones de judíos y millones de otras víctimas del nazismo. Su verdadera misión era aún más ambiciosa: sentar el precedente de que existen leyes morales universales por encima de la soberanía de los estados y que solo seguía órdenes no sería una defensa válida para la barbarie. Este vídeo revela la batalla legal, política y ética que se libró en Nuremberg, cómo las grabaciones, los documentos y el testimonio de los verdugos mismos construyeron la acusación y por qué, a pesar de sus imperfecciones, el legado de estos juicios sigue siendo la columna vertebral del derecho internacional y una advertencia eterna para los tiranos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la escala de los crímenes nazis era tan monstruosa que las soluciones iniciales fueron brutales. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Morgenthau, propuso el Plan Morgenthau, es decir, desindustrializar por completo Alemania y convertirla en un país pastoril. Winston Churchill, en un momento, sugirió una solución más expeditiva: ejecución sumaria de los principales criminales de guerra sin juicio previo. El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Robert H. Jackson, designado como fiscal principal estadounidense, argumentó con vehemencia que las ejecuciones sin juicio los equipararían con los métodos nazis. Debemos darles un juicio justo, insistió, no solo para ellos, sino para la historia. Su visión prevaleció. Se redactó la Carta de Londres, que creó un Tribunal Militar Internacional y definió los 3 pilares de la acusación. El primero, crímenes contra la paz, planear y librar una guerra de agresión. El segundo, crímenes de guerra, violaciones de las leyes y costumbres de la guerra, trato a prisioneros y ejecución de rehenes. Y el tercero, crímenes contra la humanidad, asesinato, exterminio y persecución por motivos raciales, políticos o religiosos contra las poblaciones civiles. Los 21 acusados en el banquillo representaban todos los pilares del régimen nazi. Hermann Göring, el número 2, comandante de la Luftwaffe y arquitecto de la economía de guerra, era el líder indiscutible de los acusados, arrogante y desafiante. Rudolf Hess, el antiguo lugarteniente de Hitler, que había volado a Escocia en una misteriosa misión en 1941, simuló demencia durante el juicio. Joachim von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores responsable de los pactos que allanaron el camino para la guerra. Albert Speer, el arquitecto y ministro de Armamentos, se presentó como el buen nazi, el tecnócrata que ignoró el Holocausto, engañó al tribunal y escapó de la horca. Hans Frank, el carnicero de Polonia, gobernador general del territorio ocupado, fue quien dijo antes de su ejecución: 1000 años pasarán y la culpa de Alemania no será borrada. Wilhelm Keitel y Alfred Koch fueron los altos mandos militares que firmaron órdenes criminales. Su defensa de obediencia debida fue rechazada. El tribunal no solo juzgó a individuos, sino que también buscó la declaración de criminalidad contra organizaciones enteras, las SS, incluida la Gestapo, la SA y el cuerpo de líderes del partido nazi. Esto permitiría enjuiciar posteriormente a miles de miembros de rango medio en procesos simplificados. Robert H. Jackson abrió el juicio con una declaración monumental. Lo que hace poderoso este caso es que son los propios registros de los acusados los que lo demuestran. La Fiscalía no se basó principalmente en testigos, sino en los documentos internos del régimen nazi. Era la burocracia del mal, puesta al servicio de la justicia. El momento más impactante llegó cuando la Fiscalía presentó la evidencia filmada de la liberación de los campos de concentración. Los jueces y los acusados vieron pilas de cadáveres y a los supervivientes esqueléticos. Göring, que hasta entonces había mostrado desdén, se vio visiblemente afectado. Se presentaron objetos como lámparas de piel humana y el álbum de Auschwitz con fotos de la llegada de los deportados. Fue la primera vez que el mundo vio de forma incontrovertible la realidad del Holocausto.
La estrategia de la defensa se centró en varios puntos. Alegaron que se les juzgaba por leyes creadas después de los hechos. Acusaron a los aliados de cometer crímenes de guerra, como el bombardeo de Dresde, y además argumentaron que eran soldados y funcionarios que solo cumplían órdenes superiores. Sin embargo, el tribunal rechazó estas defensas. El principio de que una orden criminal no debe ser obedecida quedó establecido para siempre. Tras casi un año de juicio, el tribunal emitió sus veredictos. El primero, pena de muerte por ahorcamiento para 12 miembros. Göring se suicidó con una cápsula de cianuro horas antes. Ribbentrop, Keitel, Scholz, Frank, Frick, Kaltenbrunner, jefe de la RSHA, Rosenberg, Steinberg, Sauker y Seyss-Inquart. Cadena perpetua para 3, Hess, Funk y Ryder. Cadenas de prisión para 4, Speed 20 años, Schirach 20 años, Neurath 15 años y Donitz 10 años. Por su parte quedaron absueltos 3, Schat, Papen y Fritzsche. Las ejecuciones se llevaron a cabo en el gimnasio de la prisión de Nuremberg. Los cuerpos de los ahorcados fueron cremados y sus cenizas esparcidas en un afluente del Isar para evitar que sus tumbas se convirtieran en santuarios para neonazis. Nuremberg dio paso al nacimiento del derecho penal internacional, ya que sentó precedentes fundamentales. El primero, crímenes contra la humanidad, creó un marco legal para perseguir atrocidades masivas contra civiles. Además, responsabilidad del individuo, estableció que los funcionarios de un gobierno, incluso los jefes de Estado, son responsables personalmente ante la ley, e igualmente la relevancia de las órdenes superiores, el principio de que cada persona tiene un deber moral de desobedecer órdenes manifiestamente ilegales. El juicio no fue imparcial. Los jueces eran de las naciones vencedoras que habían cometido sus propios actos cuestionables, como el pacto Ribbentrop-Molotov o los bombardeos sobre ciudades japonesas y alemanas. Además, científicos nazis como Werner von Braun fueron reclutados por Estados Unidos en la Operación Paperclip, escapando a la justicia. El legado directo de Nuremberg es el Estatuto de Roma de 1998, que creó la Corte Penal Internacional en La Haya. Aunque imperfecta y con jurisdicción limitada, la Corte Penal Internacional es el intento permanente de hacer realidad el sueño de Nuremberg, una justicia global para los peores crímenes. Los juicios de Nuremberg, pues, fueron mucho más que el castigo a un grupo de criminales. Fueron un espejo en el que la civilización occidental se vio a sí misma y decidió que había una línea que no se podía cruzar. Fue el momento en que la humanidad, traumatizada por su propia capacidad para el mal, intentó construir diques legales y morales contra la barbarie futura. Su grandeza no reside en su perfección, sino en su intento. Demostró que incluso frente al mal absoluto, los valores de la justicia, el debido proceso y la verdad deben prevalecer sobre la venganza. Nuremberg nos dejó una advertencia y una esperanza, la advertencia de que la maquinaria estatal puede pervertirse hasta cometer los crímenes más atroces y la esperanza de que cuando eso suceda habrá un tribunal, unas leyes y un coraje moral para enfrentarla. En un mundo donde aún resurgen los fantasmas del nacionalismo extremo y la persecución, las lecciones de aquel palacio de justicia en ruinas son más urgentes que nunca.